nos inculcó como a nosotros dos como padres el hecho de poder unirnos a la cultura catalana y española, fusionarlo con las costumbres de Yo nosotros. por lo menos tengo como un eslogan, un lema, de que yo soy agradecido donde estoy, pero nunca olvido de donde vengo. Lo que dijo Katy ahora, es engranaje de dos culturas. Si lo sabes hacer, disfrutas. Te equivocas a veces, pero en el camino hay que equivocarse para aprender. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Carlos Alberto Betancourt y Caterine Quijano Gordillo se conocieron siendo apenas unos adolescentes en Cali. Katy tenía 12 años y Carlos 14 cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Con los años, esa historia creció hasta convertirse en una vida compartida. Se casaron en Colombia, construyeron una empresa familiar y formaron su hogar. Pero, como muchas historias latinoamericanas, la suya también estuvo marcada por la migración. Carlos viajó primero a España, mientras Katy permanecía en Colombia con su hija. La distancia fue parte del proceso, el reencuentro también. Y después, en 2003, España se convirtió en el escenario donde construyeron su vida, su familia y su identidad. Y con ustedes, Carlos Alberto Betancourt y Caterine Quijano. Bienvenidos a Onda Bacana. Muchas gracias, Mónica, por tu invitación y aquí estamos para pasar un rato bien agradable. Muchísimas gracias, Mónica, tan bella. Pues para mí es un honor que estén aquí. Aquí hay una pareja que tiene una cantidad de temas sustanciosos como ese producto que ellos han creado y le han llamado All is Love, que me parece un nombre fenomenal, que dice muchas cosas, pero yo quiero que me lo cuenten ustedes mismos y me digan de dónde les vino la idea de este nombre tan excepcional. Pues de muchas partes, y empezando por la familia, el amor por la familia y el amor que tengo yo a la hora de elaborar aceite. Resulta de que yo soy maestro de almazara hace 23 años y elaboro aceites de calidad aquí en España, en la zona de Cataluña, en la comunidad catalana. Fenomenal. Quizás, Katy, ¿tú qué relacionas tú con estas dos palabras, con el aceite y con el amor? Bueno, nosotros, Colombia no es un país de tradición de aceite de oliva. Llegamos a España y el aceite de oliva nos enamoró. Y fuera de que nos enamoró como producto, mi esposo nos enseñó a amarlo en todo el proceso de elaboración. Entonces, nuestra familia es ya uno de sus productos base de la gastronomía en casa y de la gastronomía que también pues compartimos con nuestra familia, tanto aquí como en Colombia. Fenomenal. Muy, muy lindo. A mí me parece que ese nombre es tan diciente y tan hermoso. El amor que nosotros tenemos por el aceite y el amor que los une ustedes como familia es una metáfora muy hermosa. Y como nuestro programa de Onda Bacana se trata de interculturalidad, vamos a empezar por ese tema. ¿Cómo ha sido para ustedes entrar en una cultura tan arraigada como la del aceite de oliva en España? Bueno, esta historia empieza en el 2001. Llego yo aquí a España en el 2000 y en el 2001 empiezo a tener contacto con una cooperativa agrícola y allí es donde se elaboran aceites de calidad y varios productos como el melocotón, la pera, dependiendo de la temporada del año. Pero resulta de que en el 2003
cuando fallece mi padre aquí en España, yo estoy en una zona de la cooperativa y por cosas de la vida yo iba a salirme de la cooperativa porque mi padre trabajaba conmigo. Resulta de que emocionalmente yo no me sentía cómodo y allí decidieron colocarme en otro sitio, en otra sección dentro de la misma cooperativa, y en esa sección se elaboraba aceite de oliva, cosa que nunca había tenido contacto, no sabía cómo se hacía, tenía un mundo de dudas, pero resulta que en el transcurso de su elaboración o en el transcurso de su conocimiento se me fueron despertando muchas inquietudes, y dentro de lo que cabe, como Katy dijo ahora, nuestro país, Colombia, no se elabora aceite de oliva. Me empezó esa inquietud infantil de cómo se hacía, y enfocándome más que todo en la excelencia, porque en ese entonces, y como el día de hoy, ningún colombiano se ha puesto a elaborar aceite de oliva aquí en España. Y dije yo, pues si me voy a poner a hacer aceite de oliva, me gustaría formarme, entender la historia de cómo se hace, de dónde sale, de todo el proceso. Y de ahí en adelante ya me formo como maestro de almazara. Allí comenzó toda la historia de la elaboración del aceite de oliva. Fenomenal. Y miren, y este es el resultado hermoso, y el sabor, se los puedo decir que es excepcional. Y ustedes, Katy y Carlos, ¿ustedes cómo se sienten acogidos en el entorno en que viven en España? Bueno, yo pienso que nosotros hemos tenido un proceso, la verdad que muy interesante. Yo sé que existen muchas perspectivas de cuando tú llegas a un lugar nuevo, adaptarte a las culturas, unir culturas, y la verdad que a nosotros nos ha resultado sencillo. Nos hemos sentido abrazados. También en eso influyó muchísimo que pues yo cuando llegué de Colombia, llegué con mi niña más pequeña, con la mayor. Ella llegó de 3 añitos, entonces nos inculcó como a nosotros dos como padres el hecho de poder unirnos a la cultura catalana y española, fusionarlo con las costumbres de nosotros y empezar a conocer mucha gente, a relacionarte y aprender muchas cosas nuevas, porque cada vez que vas a un país diferente encuentras cosas que no pensabas que se hacían de esa manera y las tomas como tuyas. Pero la verdad es que ha sido un proceso muy agradable, muy interesante. Existen sus momentos de que añoras tu país, pero al final de cuentas a nosotros nos enamoró España. Luego llegan nuestros 2 hijos, el mediano y el pequeño, y entonces como que más hace que te hagas un engranaje, ¿no? Con todo lo que tú traes y con todo lo nuevo que encuentras. Y ha sido muy interesante. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco en estas entrevistas, porque yo tengo una cantidad de preguntas en ese sentido, pero primero vamos a estar con la parte de Cali. ¿Hay algo de Cali que sienten que nunca han podido soltar? Todo. Todo. Es importante. Yo por lo menos tengo como un eslogan, un lema, de que yo soy agradecido donde estoy, pero nunca olvido de dónde vengo. Fenomenal. Y para mí lo que es la alegría que tiene Cali, el contacto con la gente, el ser como amable en todo sentido, es ese ADN que uno tiene y que lo transmites aquí, porque por lo menos las personas que nos conocen a nosotros, por medio del aceite o por cualquier forma, ven a Colombia de una forma diferente, porque desafortunadamente hay muchos matices exteriores, pero lo que no queremos enfocarnos nosotros es eso. Nosotros somos embajadores de Colombia y de Cali, nuestra ciudad. Y Cali es la ciudad, es alegre, es salsa, es sabor, es cultura, es muchas cosas. Es la capital de la salsa en el mundo. Exactamente. Sí, Nueva sí, York, sí. capital del mundo, del viejo Cali, la sucursal.
Entonces ustedes se sienten 100% caleños viviendo Sí. en España. La cultura sigue intacta. Sí, por lo menos nosotros hemos tratado de que las costumbres, las tradiciones que España y Cataluña nos han ido brindando, las unimos a las nuestras. Entonces nosotros vamos desde el cagatío, también está celebrar la Navidad con el Niño Dios, están los Reyes. Entonces es muy bonito porque permites que tu perspectiva del mundo crezca, ¿no? O sea, no te limitas. Y eso permite que, por lo menos en el caso de nosotros como familia, tengamos como una visión más amplia del mundo. Y eso se lo hemos transmitido a los niños. Entonces ellos, aunque han nacido y se han educado aquí, ellos adoran a Cali. Y entonces nunca nos olvidamos de Cali. Y todo lo que vemos de Cali lo valoramos, pero también queremos muchísimo lo que vivimos en el lugar donde estamos nosotros ahora. Inclusive en ese intercambio de culturas, cuando nosotros viajamos a Colombia o llegamos a Cali, nuestra ciudad, pues la gente conoce a Cataluña por parte de nosotros, porque nosotros pues tenemos mucho que hablar de Cataluña, de España en general, porque es lo que dijo Katy ahora, es engranaje de dos culturas. Si lo sabes hacer, disfrutas, Sí. y la pasas muy bien, ¿ya? Porque lo importante es no dejar atrás, no dejar aparte todo lo que concierne tu existencia, tu esencia, y poder abrirte a lo que venga, lo que sea cultural, lo que sea gastronómico, todo esto, si encuentras ese engranaje, disfrutas. Muy linda filosofía, los felicito, es parte también de la mía. Y yo, de todas formas, yo quisiera preguntarles algo, porque la mayor parte de las personas que han venido a Onda Bacana, pues viven en Alemania, en Bélgica, en otros países, cuya cultura es totalmente diferente. Nosotros quizás tenemos más cosas en común con España, además del idioma. Pero de todas maneras, ustedes cuando llegaron hace 23, 24, 25 años a España, ¿hubo algo que les chocó fuertemente y dijeron, hombre, esto no es Cali y eso es otra cosa, ¿no? Sí, hay cosas que suceden. Mira, a mí por lo menos, nosotros vivimos en la Comunidad de Cataluña. Entonces, claro, tú llegas y en ese momento la gente te habla en catalán. Claro, no estás acostumbrado. O sea, Latinoamérica está muy influenciada por el inglés. Entonces nosotros, quieras o no, entiendes y manejas un poquito el idioma y te defiendes. Pero cuando llegas aquí y te hablan en catalán, que no entiendes nada y que te sientes como mosco en leche, entonces como que al principio, luego te vas adaptando. Lo otro es que nosotros de por sí, por lo menos los colombianos, somos muy cariñosos al hablar. Tenemos una sabrosura al hablar, al decir las cosas, como con tanto movimiento. Es que el colombiano cuando habla muy lindo. Entonces, claro, cuando tú llegas a España, en España te hablan duro, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que todas esas cosas que te vas encontrando, que de pronto en el primer momento tú dices, me di contra la pared, es porque son parte de su cultura, ¿no? Es decir, la gente en España es más como que va a lo que va, mientras que nosotros para llegar a un sitio damos una vueltita y llegamos. Entonces, es lo que pasa. Pero son cosas que tienes que ir manejando, ¿no? Es decir, no permitir confiar y creer mucho en ti, sentirte seguro de ti mismo, que yo creo que eso fue una de las cosas que nos ha ayudado mucho a nosotros. Y creer que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que vas a encontrar cosas que no son fáciles, pero que te tienes que ir adaptando a ellas. Dentro de lo que cabe de la lengua catalana, hay personas, por lo menos a nivel de exterior, de que consideran de que aquí en Cataluña estigmatizan al que no habla catalán o al que no entiende catalán, entonces lo ponen a un lado. Nosotros llevamos aquí más de 23 años
y no hemos tenido ninguno de esos problemas. Por lo menos yo cuando empecé a trabajar, yo andaba con mi diccionario en catalán en el bolsillo. Entonces, no es cuestión de que, no entiendo, repítame. No, es cuestión de integración. Es cuestión de uno aprender. Yo estoy aquí en Cataluña, quiero aprender el catalán para poderme hacer entender y poder entender a la gente lo que me están diciendo. Y lo que decía Katy ahora, por lo menos el tono de voz aquí es muy seco. Entonces la gente piensa, uy, ya me gritó o ya me está hablando muy fuerte. No es eso, no es eso, es el tono de voz. Nosotros tenemos un tono más suave, más tierno, y aquí es más seco. Yo escucho allí, Carlos, que es una cuestión de actitud y es una cuestión también de mirar cómo es que es el otro, aprender a conocerlo y aceptarlo como es, que naturalmente es diferente. Así como ustedes dos se han apropiado del aceite de oliva, si lo podemos decir así, ¿ustedes sienten que en todos estos años se han españolizado en algo? ¿En qué creen ustedes que han podido adquirir también algo de la nueva cultura, además de apropiarse del aceite de oliva? Sí, es normal en muchas cosas, sí. Por lo menos algo muy simple, lo que es la puntualidad. A las 3 es a las 2:55, no es a las 3, o sea, es en punto. No es a las 3:30, a las 3:45, no hay excusa. Si a ti te dicen a las 3, organiza tu agenda y te acomodas un horario para poder cumplir, porque es importante respetar no solamente el tiempo de las personas, sino respetar mi tiempo. Entonces, estas son de esas pequeñas cositas que uno va aprendiendo, la puntualidad. Y lo que es la paciencia, por lo menos nosotros en Colombia vamos de un lado para otro y tenemos un ritmo de vida muy rápido, muy acelerado. Aquí resulta de que vas en un coche, frenas, miras para un lado tranquilamente, conduces, paras en un semáforo, no estás pitando. Es la paciencia, es de que si yo quiero llegar a mi destino, tengo que seguir unas pautas o unos pasos. Y son varias cosas, varios tips, pero eso no quiere decir de que uno, por el hecho de estar aquí, uno diga, no, es que ya estoy aquí y tengo que cambiar. No, vuelvo a insistir, es el engranaje, es acoplarse. Totalmente, me encanta la filosofía. Yo sabía que detrás de All is Love hay una filosofía profunda y eso lo estamos viendo con esta entrevista. Ya casi se nos está acabando la primera parte de nuestras charlas que hemos dicho. Yo siempre los cuento, hacemos 3-4 charlas con mis invitados para mirar más profundamente los distintos aspectos de interculturalidad que nos brinda, en este caso, esta linda pareja, Katy y Carlos. Yo quisiera que me dijeran un poquito qué parte de su identidad colombiana sintieron que tenían que proteger más estando fuera del país. Para mí toda, porque esa es la esencia. Por lo menos nuestros hijos, cuando llegaron a Colombia por primera vez, Catalina ya había ido con mi madre, pero lo que son los dos pequeños, Andreu el pequeño llegó de 10 años la primera vez a Colombia a visitarla, y Jesús Antonio tenía en ese entonces 12 años, Catalina ya tenía 15 años. Pero resulta de que cuando llegamos esa primera vez a Colombia, los 5, el impacto fue brutal, porque ellos conocieron a Colombia por parte de nosotros, de nuestra historia, de fotos, de noticias, de muchas cosas. Pero resulta que cuando ya llegaron allí, ya lo plasmaron, ya lo podían tocar, a tal punto de que ellos se enamoraron de Colombia. Ellos por lo menos les gusta estar informados de Colombia, les gusta saber qué es lo que pasa en Colombia.
lo bueno, lo malo, que es lo que tenemos nosotros. Nosotros no contamos solamente lo bonito de la historia, no, es que la historia tiene varios puntos de vista, varios matices, entonces hay que contarlo todo para poder entender. Y Colombia, hay que tener en cuenta que en extensión es España, Portugal y más de la mitad de Francia. Entonces es un país muy grande, con mucha diversidad, tanto de flora, fauna, pero sobre todo las personas. Las personas son las que enganchan, porque somos tan hábiles en eso, de que nos podemos relacionar bien con un costeño, los que viven al norte de Colombia, y con una persona de Nariño, que es al sur, ya con límites con Ecuador. Entonces, cuando nos relacionamos todos, llega una persona de afuera, como mis hijos, pues ellos no encuentran esa diferencia, porque la línea es la misma. Pues, Carlos, entonces lo que me estás diciendo es que ser caleños cambia la forma de vivir la migración, entonces, ¿no? O sea, los costeños vivimos seguramente la migración diferente, los cachacos, como se les dice cariñosamente a la gente de Bogotá, los caleños también, ¿no? Sí, porque nosotros, yo creo que la identidad de cada región de Colombia es diferente, pero cuando emigras, cuando sales de Colombia, somos iguales. Somos iguales, porque totalmente. Todos queremos un solo fin, que es progresar. Ok, muy profundo, muy bien. Pues chicos, para terminar esta parte de la identidad y de la parte de Cali y de moverse de un país a otro, la migración, y se los pregunto, es la primera pareja que yo tengo acá. Normalmente siempre tengo a una persona, pero nunca he tenido una pareja, y yo quiero preguntarles a ustedes en especial, porque mirando atrás, ¿la migración los transformó más como individuos o como pareja? Yo pienso, Mónica, que los dos, porque como individuo, cuando tú te tienes que enfrentar solo a las cosas en el día a día, de relacionarte con la gente cuando llevas a los niños al colegio, cuando vas al trabajo, cuando tienes que hacer algún trámite, pero eso también hace que quieras proteger a tu familia y enseñarle cómo hacer las cosas. Entonces, como que al final de cuentas te permite crecer como persona, pero te fortalece como pareja, te ayuda a ver la vida de otra manera diferente, porque nos sucede, a Carlos y a mí nos sucede que muchas veces nos ponemos a pensar, y si estuviéramos en Colombia, ¿cómo habríamos afrontado esta misma situación? Pero claro, ya has salido de Colombia, has visto el mundo de otra manera, has visto que hay una dimensión mucho más grande, entonces ya miras las cosas de otra forma, asumes la responsabilidad de otra forma y tratas de solucionar los problemas que se vayan presentando de otra forma. Te equivocas a veces, pero en el camino hay que equivocarse para aprender. En este crecimiento, por lo menos, hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos 3 hijos, de los cuales eso para muchas parejas o para muchas personas puede ser o muy caótico o muy estresante o muy divertido. Para nosotros, las 3. Fenomenal. Porque llega un punto de que cuando ellos están pequeños, uno mira las cosas diferente. Cuando van creciendo, ya vamos cambiando todas nuestras perspectivas y vamos modificándonos, adaptándonos más que todo a ellos, porque para nosotros, más que cualquier empresa, más que cualquier cosa, siempre le hemos dado prioridad a lo que es la familia, a lo que son los hijos, ¿ya? Y hemos aparcado muchas cosas, no es cuestión de que hemos sacrificado por ellos, no, es que nosotros lo hemos decidido así. Y nosotros pues vamos en una sola sintonía, que es primero ellos, segundo ellos y tercero ellos.
Muy lindo, muy lindo. Y le hemos hecho esta entrevista totalmente redondita, como diríamos en Colombia, porque hemos terminado en el tema con el que vamos a iniciar la siguiente, que vamos a hablar de la herencia cultural para los hijos y qué tan caótico es estar en otra cultura. Ha dado como resultado para ustedes All is Love y nosotros, sus fans, porque yo soy fans de All is Love, nos alegra que hayan vivido ese caos de la migración. Muchas gracias por haber estado aquí en esta primera charla y los espero muy pronto para la siguiente. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Divina. Gracias por tu tiempo. Cómo no. Y a ustedes, hasta pronto en Onda Bacana. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.